Estamos aquí para una conferencia durante todo el mes de marzo y a lo largo de los viernes de marzo, más bien, hemos tenido actividades todos los viernes de marzo. Hoy toca ciencia y nos va a hablar de geología el profesor de secundaria y licenciado en geología José Manuel Follo Marcos. Nos va a dar una conferencia sobre la dinámica de la erupción volcánica en Cumbre Vieja, La Palma, Islas Canarias. Esta conferencia, como siempre, está organizada por CAUCE, con el Ayuntamiento de Langreo y la colaboración de la Nueva España. Y excepto yo, el resto de la mesa son todos geólogos, incluido el concejal de Empleo y Promoción Económica, Urbanismo y Medio Ambiente, licenciado en Geología, Javier Álvarez Alonso, que va a pronunciar unas palabras. Gracias, Mel. Pues sí, gracias como siempre por, ya veis que nos vamos siempre turnando porque siempre nos gusta estar con vosotros en las conferencias que hacéis desde CAUCE. Dijiste algo que me gustó mucho, ¿no? Que hoy toca ciencia. Es verdad que a mí me hace especial ilusión hoy estar aquí, pues por siempre que hay una charla del ámbito científico, pues siempre me la pido, y hoy especialmente que hoy iba a venir José Manuel, el concejal que os acompaña también otras veces. Le dije, no, José Manuel, voy yo porque hoy van a hablar de volcanes y es un poco lo mío y me apetece estar allí, además escuchar de primera mano, ¿no? Antes, nada, bueno, yo por supuesto y primero de todo dar la bienvenida al profesor, a los profesores que nos acompañan hoy, que yo era colaborador. Bueno, pero sí. Me diste clase, por lo tanto, sí. El profesor, bueno, pues sí, Jaime y José, la verdad que me apetece mucho escucharos en el día de hoy. Gracias por además traer un tema tan actual, porque bueno, no siempre cuando se habla de geología o se habla de una ciencia, una de las ciencias clásicas, una de las ciencias puras, por decirlo de alguna manera, se tratan temas actuales, sino que a veces, pues bueno, siempre se dan desde la perspectiva histórica, o sea, desde la perspectiva de estudios pasados, ¿no? Esto casi está pasando, lo están analizando, ¿no? Y bueno, antes ya de acabar y reiteraros el agradecimiento, solo quería comentar una cosa. La geología no es precisamente una de las ciencias más queridas en este país, ¿no? Por desgracia, a pesar de que somos pues unos científicos igual que el resto y unos profesionales imprescindibles, pues en prácticamente todos los ámbitos, desde el industrial hasta la obra civil, hasta el avance del conocimiento científico y evidentemente también el de la docencia, ¿no? Me hace gracia porque, bueno, debido a estas dinámicas, ¿no? que al final entre nuestros grupos de colegas, grupos de amigos de toda la vida se acaban instaurando, siempre te llaman el loco de las piedras, supongo que nos lo habrán llamado todos alguna vez, pero antes, cuando estáis pasando un poco las diapositivas para ver cómo se veían, vi una diapositiva sobre, que supongo que será del IGN, del geográfico, con la estrellita del terremoto de uno de los sismos en Canarias, ¿no? Yo sigo un perfil en Twitter y entro periódicamente en la página web. Hay un perfil en Twitter que es de sismología, ¿no? Y continuamente está automatizado, entonces todos los sismos que se van registrando en los sismógrafos de nuestro país, pues te los van diciendo, ¿no? Pues terremoto de no sé cuánto en no sé qué sitio, terremoto de no sé cuánto en no sé qué sitio. Y pues 15 días o 10 días antes de que entrase en erupción el volcán, ya se estaba viendo, ¿no? Se estaba viendo ya la progresión de los volcanes, y yo en un grupo que tengo de WhatsApp de estos, que supongo que tenemos todos, que somos 300 y 1000, que hay gente que hasta que no tengo el número en la agenda, oye, había un par de amigos canarios ahí, ¿no? Digo, oye, tener cuidado, y me decían ellos, no, es que los peninsulares no estáis acostumbrados, pero aquí esto lo vivimos todos los días, lo vivimos a menudo. Y la cosa se fue escalando, ¿no? Empezó el enjambre sísmico a crecer, hasta que al final, me parece que fue un sábado cuando entró en erupción, y
al final por una vez, pues bueno, oye, me dijeron, oye, pues al final va a ser verdad que lo que hacéis y lo que estudiáis es verdad, ¿no? Entonces, bueno, eso os lo cuento como pequeña anécdota porque dentro del drama, evidentemente, que supone todo esto y que, bueno, pues no lo trato porque está en la mente de todos, ¿no? A ver si llegan pronto las ayudas que necesitan, toda la reconstrucción que la isla necesitará, pero bueno, hoy como estamos desde el punto de vista más científico, me apetece ya contaros esa pequeña anécdota que bueno, pues me hizo toda la gracia que te pueda hacer estas cosas, aparte de, bueno, pues la ilusión de ver por primera vez en mi vida la erupción de un volcán en tu país, ¿no? tan cerca de casa. Y nada, yo por mi parte nada más, reiteraros las gracias, Amelia, Kiko, compañía, Cauce, y a seguir. Gracias. Me toca a mí decir buenas tardes y a continuación, como solía decir un periodista muy popular en esta tierra, esta comarca, antes de empezar a hablar quiero decir unas palabras. Y es agradecer a Cauce la invitación para este acto. Fuera del mundo académico solo se habla de geología cuando ocurre una catástrofe. Esto justifica que en los últimos 43 años solo se hubieran convocado 3 actos como este, que deberían de ser 3, pero resulta que es el segundo. Esta laguna estratigráfica, para los geólogos, tiene una explicación. Una entidad organizadora, una entidad cultural organizó una conferencia de geología, la Sociedad La Montera. El conferenciante debía de ser José Águeda Villar, fallecido hará 3 o 4 años, y el tema era el siguiente: emplazamiento de deltas y facies asociadas en el Westfaliense del borde oriental de la cuenca carbonífera, Asturias. Fecha: 23 de febrero de 1981. Es posible que algunos enunciados inciten al desatino. 43 años más tarde son una vida si se vive intensamente. Pero poco más que 2 veces 20 años no es nada si el sujeto vive en la calle Corrientes 348, segundo piso, ascensor. En cambio, si hay historiadores y economistas en la cancha, con 43 años se organizan 3 eras, 4 crisis económicas y 5 revoluciones sociales, tecnológicas o todo junto. Y para los geólogos, que son 43 años de... pues nada, y verán por qué. Si comprimimos los 4.600 millones de años en un año, en 365 días, resulta que nuestra especie aparece hace 300.000 años, que corresponde a ese año al último segundo del 31 de diciembre, es decir, cuando Ana Igarburu queda muda. Y ahora paso a hacer representación de José Manuel Follo, porque es muy sencillo si se considera el aspecto laboral, jubilado de la enseñanza, pero complicado si tenemos que referirnos al quehacer cotidiano. Así que resumiremos diciendo que continúa en la tarea docente, aunque libre de cargas y cargos, mientras va encadenando proyectos relacionados con la divulgación de la geología. El último, la creación de la ruta de los puntos de interés geológico en el concejo de Ponga. Una instalación, un recorrido con carteles en los que se van explicando las distintas formaciones y estructuras que se ven en el paisaje. Y estos carteles explican bien, dejémoslo bien, todo el contenido o gran parte del contenido geológico del terreno. Si el objetivo del geólogo es interpretar lo que está inscrito en las rocas, José leyó in situ la historia geológica de medio mundo, conocimiento que seguidamente pasaba con sus conferencias y exposiciones a sus colegas y a la gente interesada en la enseñanza o en la geología. Aunque la charla lleva el intimidante título de Dinámica de la erupción volcánica de Cumbre Vieja, sector Cabeza de Vaca, La Palma, Islas Canarias, su contenido da cuenta de la secuencia de procesos que ocurren
en el interior del planeta y cómo se manifiestan en el exterior. En este sentido, cuenta con la experiencia adquirida durante la estancia como profesor en Canarias, donde asistió a seminarios sobre volcanología impartidas por vulcanólogos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. La intención y el deseo es hacer comprensibles, sin sensacionalismo alguno, las erupciones volcánicas, que no son fenómenos excepcionales, sino la norma. Ayer, sin ir más lejos, el Programa Global de Vulcanismo de la Institución Smithsoniana de los Estados Unidos estaba registrando 51 volcanes en erupción. Y por otra parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos detectaba 29 seísmos en la Tierra simultáneamente, en el momento de la consulta, claro, y ningún maremoto, o tsunami como se dice ahora. Con este panorama, y a partir de este momento, le cedo la palabra a José. Adelante. Muchas gracias por estas amables palabras y voy a ponerme de pie por una cuestión de logística para iniciar esta... Y nosotros pasamos... Pasamos el micro, uno de ellos, cualquiera. Bueno, muy buenas tardes, gracias por su asistencia. La exposición que van a ver a continuación no sé que va a quedar restringida a la isla de La Palma, porque analizar la dinámica de esta erupción volcánica, limitándonos a ese territorio, no va a hacer comprensible cuál es la situación. Nosotros vamos a considerar inicialmente la evolución del conjunto del archipiélago y en ese contexto está incluida La Palma, pero a la vez el archipiélago tendremos que incluirlo en la dinámica general de la Tierra para comprender por qué está ahí ese archipiélago y dar una respuesta a todas las cuestiones que se van a plantear en esta charla. Bien, las Islas Canarias, localizadas en el noroccidente del continente africano, desde el punto de vista geológico, están constituidas por las 7 islas conocidas, más una serie de islotes como Lobos, La Graciosa, Alegranza, Montaña Clara, Roque del Este, Roque del Oeste, más lo que se denomina Paleocanarias. Paleocanarias es un conjunto de relieves submarinos que están localizados más o menos en esta posición y que son el resultado de la existencia de antiguas islas volcánicas que fueron arrasadas por la erosión y hoy se encuentran bajo el nivel del mar. Se denominan guyots. Eso le va a conferir al conjunto del archipiélago, en su totalidad, una forma de arco. Quédense con este dato. Además, ese arco va a descender en edad desde Oriente hacia Occidente. Desde los 68 millones de años que tiene el Guyot Lars, que es el más antiguo, aproximadamente en esta situación, va descendiendo a los 20 millones del conjunto Lanzarote-Fuerteventura, se puede considerar estructuralmente un conjunto único, los 14 y pico de Gran Canaria, hasta la actualidad, donde se están produciendo emisiones volcánicas. Hace nada, la de La Palma, y hace unos años, la de Tagoro, en el sur del Hierro, en el borde de la Restinga. Pues bien, si nosotros ahora extrapolamos la situación de las Canarias a lo que es la dinámica general del planeta, esto es el mapa de David Merihar, hemos quitado el agua de los océanos y queda este aspecto de fondos oceánicos. Canarias se encuentra cerca del borde occidental de la gran placa africana. Esta placa está sufriendo un desplazamiento hacia el este como consecuencia de la apertura de la dorsal mesoatlántica y en su prolongación hacia el sur va a generar un nuevo movimiento, lo que le va a conferir al continente un giro en sentido contrario a las agujas del reloj. Y si la complicación es poca, añadamos que la apertura del Mar Rojo va a moderar ese desplazamiento hacia el este. De tal manera que nosotros vamos a encontrar el archipiélago, fíjense, aquí están representados los guyots, que le dan esa forma de arco, se va a localizar en una zona de compresión entre la dorsal
y el borde del continente africano, lo que va a dar lugar a una serie de fracturas, y esa zona de compresión se alterna esporádicamente con algunos periodos de distensión que favorecen el ascenso de magmas. Pues bien, una vez que tenemos el contexto general en el que se encuentran las islas, esas islas van a estar situadas sobre lo que se denomina un punto caliente. ¿Qué es un punto caliente? Es el resultado del ascenso de magmas a muy elevada temperatura y muy fluidos a través de las llamadas plumas térmicas o plumas mantélicas hacia la superficie, hasta incidir con la corteza terrestre. Esto va a tener unas consecuencias, y es que, imagínense, sería algo similar a si tenemos una cinta transportadora y hay un soplete debajo. Si la cinta transportadora, que sería la placa tectónica, se está desplazando, irá produciendo quemaduras sobre ella. Si lo que tenemos debajo es un punto caliente, lo que irá es generando islas volcánicas, de manera que a medida que se alejan del punto caliente tendrán más edad. Y en la actualidad, las próximas, las que están sobre el punto caliente, serán La Palma y El Hierro. Se generaría así una hilera de islas. En el Pacífico hay ejemplos muy claros. Hawái, las Midway, las Marshall, pero aquí no tienen esa forma de línea, sino de arco. Y de ahí, eso es consecuencia del giro de la placa africana, como les decía antes, en sentido de las agujas del reloj. Bien, de tal manera que las Canarias no van a ser ni más ni menos que enormes edificios volcánicos que han crecido desde el fondo oceánico. Si no nos salen en la imagen, si nos remitimos al caso de Lanzarote y Fuerteventura, a menor profundidad, están próximas al continente, en una zona de corteza de transición entre continente y oceánica, han crecido desde los 2.500 metros de profundidad. En el caso de Tenerife y Gran Canaria, crecen desde unos 3.500 metros de profundidad. Y, ya más alejadas del continente, La Palma y El Hierro, desde los 4.000 metros. Con lo cual, sin temor a equivocarnos, en este caso podemos decir claramente que lo que se puede observar hoy de las islas es la punta del iceberg. Los cálculos que se han realizado sobre esta situación nos dan aproximadamente las islas occidentales, lo que aflora en superficie es entre un 3 y un 9% del volumen total. Mientras que las orientales, Lanzarote y Fuerteventura, que están arrasadas ya por la erosión, se calcula en torno al 1 al 2% de lo que está aflorando, del volumen de las islas. Bien, si nos restringimos ya al caso de La Palma, un territorio de unos 700 kilómetros cuadrados, en el que vamos a distinguir dos zonas claramente diferenciadas. La zona norte, la que llamaremos Taburiente, y la zona sur, Cumbre Vieja. La zona norte, como ven, es un relieve enorme, con 2.460 y algo metros de altitud en el Roque de los Muchachos, y está jalonado por una serie de barrancos radiales, más una gran incisión constituida por la propia caldera de Taburiente y el barranco de las Angustias. Ya le daremos explicación a esta situación. Por el contrario, el sector Cumbre Vieja es una dorsal que se eleva en la zona de Hoyo Negro más o menos a unos 1949 metros y presenta dos depresiones a ambos lados, la oriental, la de Santa Cruz, y la occidental, la de los llanos de Aridane. Son consecuencia de grandes deslizamientos masivos desde la dorsal de Cumbre Vieja. ¿Qué explicación tiene esto? Analicemos el mapa geológico de la isla, que tiene este aspecto. La zona norte es la más antigua. Aquí en la columna las edades van de más antiguas a más modernas. Y la zona norte se origina inicialmente hace unos 2.500, 3.000 millones, 3.000 años, unos esos 2.500, 3.000 millones de años, no, 250.000. 2,5, 3 millones de años. Es una erupción submarina que con el tiempo
aflora sobre el nivel del mar, se eleva. ¿Por qué sabemos que es una erupción submarina? Verán, cuando un magma se emite en condiciones relativamente apacibles, en un fondo oceánico, el contacto inmediato con el agua hace que se expanda en forma de esferoides que se pueden deformar. Se denominan, parecidos a almohadones, se denominan lavas almohadilladas y en el lenguaje internacional piloglavas. Esto que tienen aquí son las piloglavas del barranco de las Angustias, estas muy erosionadas y estas con un menor grado de erosión. Sobre esta emisión submarina, hace 1,7 millones de años aproximadamente, se produce una nueva emisión, esta de color verde oscuro, que es la emisión Garafía. Genera un gran cono volcánico que ocupa toda la zona norte, llega a superar los 1000 metros de altitud sobre el nivel del mar y en un momento determinado sufre un gran deslizamiento, un gran desmoronamiento que deja una incisión en la zona sur de la emisión. Estos desmoronamientos son muy comunes en islas que están sobre puntos calientes y reciben una gran cantidad de material. El aporte de material se produce a tal ritmo que no da tiempo a que tenga lugar la estabilización de esos materiales que han sido emitidos. Las pendientes son demasiado elevadas y sobre todo si es material fragmentario se acaban desmoronando y se produce esta incisión. Posteriormente, sobre Garafía aparece la emisión Taburiente, que es la que tenemos sobre ella, más o menos concéntrica, un gran cono volcánico, tenemos una emisión central, cubre la anterior y, como consecuencia de la existencia ya de una zona de desequilibrio, se desmorona también. A través de ella, y los barrancos, esos que veíamos antes, se abren una especie de ventanas por las cuales podemos ver lo que hay debajo, ¿no? Garafía. Y por último, hay otra tercera emisión, condiciones subaéreas, Vejenado, esta que tenemos aquí, que cierra esa incisión erosiva y sufre también un desmoronamiento parcial, pero va a configurar, Vejenado sería este sector de aquí, la morfología en embudo de la caldera de Taburiente y el barranco de las Angustias. La zona sur presenta otras características. La emisión volcánica se desplaza hacia el sur, genera un relieve, una gran dorsal, y a partir de ella, focos de emisión volcánica vierten sus coladas a ambos lados. El aspecto sería el que presenta este esquema. Esto sería Cumbre Vieja, jalonada de volcanes, y las coladas que han vertido a ambos lados de la dorsal. En la imagen de satélite se ven claramente esos conos volcánicos. Y en este esquema lo que están representados son ya las emisiones históricas, es decir, aquellas de las que tenemos constancia escrita, ¿no? La más reciente de ellas, aparte de la que hemos visto de La Palma, la de Teneguía del 71, que está al sur del volcán San Antonio. Esto sería Teneguía, estábamos nosotros en la facultad entonces cuando se produce esta emisión, y esto es Teneguía en la actualidad, visto desde San Antonio. Como ven, no es un cono volcánico al uso, sino que también ha sufrido un desmoronamiento. Bien, situado entonces el contexto ya de la isla, esta imagen es posiblemente la imagen más importante de esta proyección, porque aquí está la explicación de todos los fenómenos que van a tener lugar. Verán, en una emisión volcánica, lo más importante no es lo que sucede aquí. Lo que sucede aquí puede tener una importancia social, económica, medioambiental, paisajística, etc. Desde un punto de vista geológico, lo que realmente nos tiene que importar es lo que está sucediendo aquí, en la cámara magmática. Los magmas procedentes del manto entran en la cámara y salen por la chimenea proyectándose desde el cráter. ¿Cuánto tiempo pasa desde que entra el magma hasta que sale? El necesario para que se generen los gases suficientes que impulsen la emisión volcánica. Sin gases no hay emisión volcánica. ¿Y cuánto tiempo es ese? Depende. Desde un instante a decenas de miles de años. Entonces, si un magma entra
y a continuación, en un breve periodo de tiempo, o inmediatamente sale, es evidente que el contenido mineralógico de este magma será prácticamente igual que del que sale. Lo vamos a denominar un magma primario. Quédense con este concepto. Pero si el magma se demora en salir, los componentes del magma pueden reaccionar entre ellos y formar nuevos minerales e incluso reaccionar con los componentes de la cámara magmática. Habrá entonces una diferencia entre lo que entró y lo que va a salir. Lo vamos a denominar un magma diferencial. Pues bien, más del 90% de los minerales que forman un magma pertenecen al grupo mineral de los silicatos. Hay más grupos, los óxidos, los hidróxidos, los carbonatos, los fosfatos, etc. Pues bien, más del 90% pertenecen a los silicatos. Los silicatos parten de estructuras sencillas, tetraedros, de un átomo de oxígeno rodeado de silicio rodeado de 4 de oxígeno, más luego otros iones, calcio, sodio, hierro, magnesio, aluminio, etc. Pueden reaccionar entre sí y formar estructuras cada vez más complejas, ¿no? De 2 en 2, en anillos, líneas, dobles líneas, laminares, las micas son un silicato laminar, o incluso tridimensionales, como el cuarzo, de tal manera que los magmas primarios, los más sencillos, estarían en esta zona, mientras que los diferenciados corresponden a esta zona. ¿Qué importancia tiene esto? Pues fundamental. Miren, imagínense que esta sala estuviera llena de bolas de plástico, de esas que, las piscinas de bolas en las que juegan los críos. Si nosotros hacemos un agujero en el techo, hagamos 3-4 metros de diámetro, y ponemos un ventilador enorme en el suelo, lo arrancamos y las bolas saldrán disparadas sin ningún problema. Pero si yo amarro esas bolas de 30 en 30, de 40 en 40 y arranco el ventilador, posiblemente no ocurra nada. Necesitaré un ventilador con una potencia infinitamente mayor para que esos grupos de bolas salgan disparados. Pero es que incluso podría darse el caso que choquen entre sí y obturen la salida y no salgan. ¿Qué interpretación tiene esto? Pues muy sencilla. Los magmas formados por elementos complejos tienen unos requerimientos energéticos muy superiores a los magmas sencillos, que son fluidos. Estos son muy viscosos. Si necesitan mucha más energía, quiere decir que la explosividad de ese volcán va a ser muy superior y por lo tanto los efectos catastróficos de esa emisión serán muy superiores a los de los magmas primarios, de los magmas sencillos, ¿no? Es el concepto. Entonces, en función de esta situación, se distinguen las diferentes tipos de emisiones volcánicas. Fíjense que digo emisiones volcánicas, no de volcanes, porque un volcán puede presentar distintos tipos de emisión, o una emisión evolucionar hacia otra. Luego lo veremos. Y así tenemos los más, digamos, sencillos, de magmas primarios. Los islandeses, a través de grandes fracturas, forman columnas de lava de distinta longitud y altura variable. Los hawaianos, que son centrales, por un punto único sale la lava, se extiende apaciblemente, sin formar grandes relieves. Y después, cuando ya hay cierto grado de diferenciación, aparecen los estrombolianos. El caso de La Palma. Un volcán con un jet de proyección relativamente moderado y en el que aparecen ya productos sólidos, como las bombas volcánicas. A medida que los magmas se van haciendo más complejos, mayor grado de explosividad, mayor requerimiento energético, hasta los ultrapilinianos, que son los más peligrosos que existen. Son aquellos en los que realmente se obtura la salida. Se necesita tal grado de energía que esos volcanes, cuando emiten, parcialmente se destruyen. Son explosiones casi titánicas. Y la densidad del material que se emite es tal que es incapaz de elevarse y se desliza por las laderas formando lo que se llaman
los flujos de piroclastos o nubes ardientes, con efectos catastróficos. El Montpellier de la Martinica, Pompeya, por ejemplo, es la combinación de la erupción del 79 de estas dos posibilidades. La que es pliniana afecta más a Herculano, Pompeya está más afectada por un flujo piroclástico. Gracias a eso también se conserva el yacimiento. Pues bien, vamos a las características que definen el volcanismo canario. Verán, el volcanismo canario es tanto central, como vimos en la zona norte, en la zona taburiente, como fisural, es decir, a través de fracturas. Eso va a provocar que aparezcan, como en este caso en Lanzarote, conos alineados. O en nuestro volcán de La Palma, que aparecían también esos conos formando hileras. Bien, el día 13 de septiembre del año pasado, los sismógrafos se disparan, los hipocentros de los movimientos sísmicos, como ven, los rojos son los más recientes, los azules los más antiguos, se van desplazando hacia la superficie. Esto sería la vista frontal, esto la vista lateral y esto la vista en plano. Se van desplazando hacia arriba hasta la cota cero. La cota cero vamos a considerarla cuando la profundidad es inferior a 1 kilómetro. Pues bien, incluso esta localización de los hipocentros nos puede dar una idea de cómo está evolucionando el magma en una cámara magmática. Y así tenemos una serie de indicios que nos van a indicar cuándo se va a producir inmediatamente una emisión volcánica. Numerosos movimientos sísmicos muy próximos a la superficie, lo que veíamos en los sismógrafos y que estuvieron presentes en toda la emisión volcánica. Abombamiento del terreno. El empuje del material magmático del interior hace que el terreno se abombe. En el caso de La Palma llegó a máximos de 33-34 centímetros. Incremento de la presencia de gases. Recordarán que los informativos todos los días decían: hoy se han emitido tantas toneladas de SO2, ¿no? Hoy tantas. Llegó a un máximo en un día, el máximo de 54.000 toneladas de SO2. Y por último, anomalías técnicas. Verán, la corteza terrestre, si obviamos la capa más superficial, que está influenciada por la radiación solar, evidentemente, en las zonas, a medida que profundizamos, va aumentando su temperatura 1 grado cada 33 metros. Por supuesto, en las zonas más profundas esto se amortigua, porque si no la Tierra hubiera explotado hace muchísimo tiempo. Ese incremento de temperatura es lo que se llama el gradiente geotérmico. Si nosotros medimos en profundidad en la corteza esa temperatura y nos dan gradientes superiores a este, algo anómalo está sucediendo. Y así, el día 19, pasadas las 3 de la tarde, arranca esa emisión. Emisión que originalmente, fisural clásica, porque aparecieron 9 focos de emisión, luego, evidentemente, existía una fractura y la emisión se caracterizó como estromboliana. Estromboliana porque vemos que el Y de producción es relativamente moderado, es con una explosividad baja, 2/8, el máximo de explosividad es más que lo que vimos antes de los flujos piroclásticos, no, eso es 7. Son las mega explosiones, serían ya de carácter 8, que serían catástrofe a nivel planetario. Y hay material sólido, todos estos puntos que ven son bombas volcánicas, fragmentos superiores a los 5 o 6 centímetros que aparecen en estado sólido. Se determina la cartografía de la colada número 1, que afecta ya a zonas urbanizadas, y se puede observar en imagen de satélite cómo las coladas se van diversificando, aprovechando cauces secos, barrancos, esquivando relieves como la montaña de Todoque, y en esos momentos esta colada está avanzando a unos 700 metros por hora. Tiene lugar la destrucción de los primeros bienes, como vimos todos esos días en los informativos. Se genera una gran nube de vapor que en esas fechas llega a alcanzar los 4.000 metros de altura. Aquí tienen la colada afectando ya a zonas urbanizadas y sobre todo en esta emisión volcánica se emiten cenizas. Las cenizas han sido una constante en toda la emisión de La Palma. Eso implica un
grado de diferenciación no muy elevado, porque no ha dado tiempo a la consolidación de grandes fragmentos, y esa emisión de cenizas llega al punto de crear campos de dunas de cenizas. Llegó a la destrucción parcial o total de muchas infraestructuras, afectó a los vuelos de la isla, inutilizó durante días el aeropuerto de La Palma. Es paradigmático el caso de esta gasolinera, ¿no?, que llegó a estar prácticamente tapada por esas cenizas volcánicas. Bueno, se llegó a un punto en que la colada empezó, las coladas que avanzaban, a moderar su velocidad porque se iban enfriando y entonces iban consolidando cada vez mayor número de minerales, ¿no? Aparecen los minerales más clásicos de este grupo, son los llamados piroxenos y anfíboles, que tienen unos calcio y sodio, otros hierro, magnesio, más otros iones, y la velocidad desciende a 4 metros por hora. Se especuló entonces en muchos medios, decían, pero no será posible parar la colada. Y entonces empezaron a salir esas teorías de que en Hawái una vez se habían bombardeado coladas para detenerlas, que si los muros de contención de Lenda, que... ¿Se puede parar una colada? Voy a contarles una historia. Esto es la localidad de Westmanager, que está situada en... Esto es una misión que duró desde el 23 de enero al 3 de julio, prácticamente 6 meses de emisión, en la isla de Imei, en el suroeste de Islandia. Aquí tenemos la localidad de Westmanager y el Erfell, que es el volcán responsable de esa emisión volcánica. Pues bien, en ese día de enero se abre una gran fractura, volcanismo islandés, como les comentaba antes, una fractura y una cortina de lava, no lejos o cerca, sino en el mismo pueblo. Se evacuó a casi toda la población, la flota pesquera estaba amarrada, era enero, y la pregunta es, ¿podíamos parar la lava? Miren, si conseguimos que una colada de lava descienda a los 700 grados, de ahí hacia abajo conseguimos estabilizarla. Entonces, cuando estaba destruido el 40% de la localidad y el frente de lava estaba llegando al edificio de congelación, se instalaron en el puerto 30 megabombas, no bombas de explotar, bombas de agua, 30 megabombas, y se empezó a producir la aspersión de la lava con millones de metros cúbicos de agua. Se consiguió la estabilización de la colada. Las siguientes emisiones quedaban detrás de ese muro. También hay que tener en cuenta un factor muy importante. Poco tiempo después cesó la emisión, que no sabremos qué hubiera sucedido si hubiera continuado más tiempo. Es la única vez que se ha conseguido un efecto de estas características. Bien, si continuamos, bueno, este es el aspecto de Westmanager en la actualidad. Esta es la zona destruida, el Erfell, y este es el nuevo Westmanager reconstruido. Continuando con nuestra misión, vemos que en cierta fecha aparece algo tremendamente llamativo. Tenemos una emisión estropoliana, como veíamos antes, un jet moderado, piroclastos, y miren lo que aparece aquí. Un río de lava que sale apaciblemente, sin ningún estruendo. Luego, evidentemente, estamos ante una emisión de carácter hawaiano, lo que se denomina efusiva, de un magma primario, un magma muy fluido, un magma que se extiende por la superficie. Y la pregunta que cabe hacerse, vamos a ver, ¿emisión estropoliana o emisión hawaiana? ¿En qué quedamos? ¿Cómo es posible que convivan dos tipos distintos de emisiones volcánicas en un mismo aparato? Luego le daremos solución a esta cuestión. En superficie tienen reflejo esos dos tipos de emisión. Las emisiones de magmas muy viscosos, muy densos, como son los diferenciados, dan lugar a estos paisajes, a los malpaíses. Se enfrían, chocan las partes enfriadas unas con otras a medida que avanza la colada, forman superficies accidentadas, mientras que las lavas fluidas dan lugar a superficies más apacibles, ¿no?, más lisas, aunque pueden arrugarse y formar estructuras como esta que se denominan lavas cordadas, y distinguimos entonces entre coladas AA y Pahoehoe.
¿Esto es exclusivo de La Palma? Pues fíjense, esto es del Hierro. Un mal país y unas lavas bajo Eolo. O sea, hay convivencia, igual que sucede en La Palma, en las otras islas, de dos tipos de emisiones volcánicas. Otra característica del volcanismo de La Palma: aparecieron numerosísimos tubos volcánicos. Son conductos en los que la colada se enfría en superficie, forma una costra y la lava fundida, esa costra preserva el calor y corre debajo. Esa lava puede aprovechar pues, un cauce seco, un barranco, o incluso, si el flujo de lava es demasiado grande, ese flujo por presión puede deformar la costra que hay sobre él y correr por un túnel, como en este caso que tienen aquí. Esto mide aproximadamente 1 metro. Es un tubo lábico en el Hierro. Dimensión de estos tubos. Bueno, pues aquí tienen dos casos. Este de la Restinga tiene aproximadamente 10 centímetros de diámetro y unos 20-30 metros de largo. Un inciso: cuando en un tubo se derrumba el techo, localmente es lo que se denomina un jameo. No sé si les sonará a alguno de ustedes lo de los jameos del agua en Lanzarote. Pues bien, frente a este tenemos la Cueva de los Verdes, que tiene sectores con hasta 20 metros de eje, y en cuanto a longitud, pues son 7.000 metros desde el volcán de la Corona hasta el acantilado. Y después, bajo el agua, 1.500 metros más, en lo que se denomina el túnel de la Atlántida. Como ven, pueden ser de cualquier categoría. Bombas: material en estado sólido que emiten los volcanes y corresponde ya a un cierto grado de diferenciación del magma. Ya hay viscosidad. Esas bombas, si son de un grado de viscosidad un poco elevado, tienden a formas esféricas, pueden rodar por las laderas haciendo un efecto bola de nieve y van añadiendo, como en este caso, se le van pegando cenizas, aunque en el interior ya ven que es incandescente. Si esas bombas son de un material menos viscoso, más fluido, al girar en el aire tienden a elongarse y dar morfologías fusiformes como la que se aprecia en la imagen. Bueno, en un momento determinado se produce el desmoronamiento parcial del cono principal, lo que les decía antes. Cuando el flujo de material es tan grande que no da tiempo a la estabilidad del cono, esto está bajo la influencia de movimientos sísmicos y continuas explosiones. Es muy fácil que se produzcan estos desmoronamientos. Y el 27 de septiembre ocurre algo llamativo. El tremor volcánico, es decir, el ruido de fondo que están produciendo los volcanes, desaparece. El abombamiento del terreno se reduce y tiene lugar la deflación y cesa la emisión volcánica. ¿Había parado? No, porque había una gran desgasificación. Luego había un elemento que impulsaría lava si no hubiera. Y efectivamente la llegó a ver. A las 2 horas se reanuda la emisión. Este proceso se ha interpretado como un tiempo de recarga de la cámara magmática. Las lavas fluidas primarias se mueven a gran velocidad, provocan un aumento de velocidad al mezclarse con las lavas más diferenciadas, se expanden lateralmente gracias a esa fluidez y acaban avanzando hasta caer por el acantilado. Al caer por el acantilado, la primera lava, la primera colada que cae, aquí tenemos el recorrido desde Cumbre Vieja, bordeando la montaña de Todoque, hasta la playa de los Guirres, que queda inutilizada, y aquí sí ya se produce un efecto socioeconómico muy importante porque era el centro de surf turístico por excelencia de la isla. Se genera así lo que se llamó, se denomina una fajana, oirían ese nombre 1000 veces, ¿no? Una zona de avance de la colada océano adentro, en el litoral, que en un momento determinado llega a tener una anchura de 500 metros. En este caso, el contacto de la lava con el agua del océano va a dar lugar a grandes masas de vapor de agua
más gases tóxicos, clorhídrico, sulfúrico. Afortunadamente, la gran cantidad de vapor de agua disipó parcialmente esos gases tóxicos. Y miren un detalle muy importante, aquí tenemos el recorrido de esa colada hasta generar la fajana. Y ya hay una derivación que se va a aproximar al acantilado. Este hecho de que las coladas en las Islas Canarias acaben precipitándose al mar y formar fajanas, ¿es un hecho accidental o es normal? Fíjense en esto. Es la colada de la emisión de San Juan de 1949 y la fajana que generó. Hoy en día, terreno cultivable. Y aparece la segunda colada, que no forma fajana, se estabiliza sobre la fajana del 49, pero hay una tercera colada que se dirige al acantilado y acaba precipitándose, formando estos abanicos lábicos. No sé si recordará alguno aquello que estudiaron a lo mejor en algún momento de los torrentes de cuenca de recepción, canal de desagüe y cono de deyección, en la que una masa fluida con cierto grado de viscosidad, al caer por una pendiente, se expande lateralmente y forma abanicos. Pues es el mismo principio de funcionamiento de un fluido con cierto grado de densidad, ¿no? Esa tercera fajana acaba destruyendo por completo la playa de los Guirres. Y en el norte de la montaña de Todoque, una cuarta colada forma la cuarta fajana que se generó en la isla de La Palma. Otros elementos característicos de esa emisión: la pluma de ascenso de cenizas llegó a alcanzar los 8.500 metros de altura. Luego la dispersión por el viento fue enorme, con los efectos consiguientes para la navegación aérea. Se generaron ondas de gravedad. Estas ondas son debidas a cuando un material muy fluido, puede ser un gas o incluso cenizas, es emitido a gran temperatura y, como lo hace en pulsos, choca contra una capa fría de la atmósfera y produce el mismo efecto que una piedra sobre el agua. Genera una serie de ondulaciones, en este caso afectando a un frente de alisios del norte, que son los vientos característicos que afectan a las Islas Canarias. Bien, la actividad se reanuda, tiene lugar una nueva avalancha de materiales procedentes del cráter principal y aparecen rayos volcánicos. No es nada extraño. El 40% de las emisiones presentan rayos volcánicos. Son esas pequeñas partículas que se emiten ionizadas, tienen una gran cantidad de energía de electricidad estática que acaba descargando, formando estos rayos. Y se incrementa la emisión de cenizas de tal manera que no solamente afectó a La Palma, sino que incluso llegó a cerrar Tenerife Norte, el antiguo aeropuerto de los Rodeos. Como os dije antes, las cenizas, en el caso de la emisión de La Palma, han sido una constante a lo largo de toda la emisión. Bueno, y en esta imagen se representan las coladas que había hasta ese momento, y hay dos datos importantes. Uno, la detección de movimientos sísmicos a distintos niveles, lo que quiere decir que hay emigración de magmas de unos niveles a otros, y sobre todo esto que tenemos aquí. Aparece el 18 de octubre 4 puntos de emisión dentro del cono volcánico, del aparato volcánico. Uno solo emite gases, 2 estrombolianos, uno emite lava y bombas, y otro solo emite cenizas, y un cuarto punto de emisión que emite lavas fluidas. ¿Cómo compaginamos todo esto? ¿Cómo es posible que haya distintos tipos de emisión en un mismo aparato volcánico? Pues achacable al volcanismo fisural. Es un esquema muy sencillo, muy simplificado, pero muy válido para explicar esa situación. El magma en La Palma ascendió formando grandes diques de magma que se distribuían por las fracturas. Volcanismo fisural. La isla está afectada por una red de fracturas enorme. Y a partir de ahí el magma busca salidas por los puntos más favorables.
En un caso no llega a aflorar a la superficie, pero el gas que lo impulsaba se filtra a través del suelo y se emite solamente gas. En el segundo caso, un estromboliano con un jet de proyección moderado y bombas, entonces aquí ha habido en una cámara un cierto reposo que ha dado lugar a cierta diferenciación que genera elementos sólidos. En el tercer caso hay un parón, pero mucho menor. No han consolidado tanto los materiales emitidos, son pequeñas partículas, cenizas. Y en el último hay una salida directa del material de un magma primario. Tienen ahí el caso de coordinación de distintas modalidades de emisión en un mismo aparato volcánico. Bueno, en un momento determinado la cantidad de lava que se emite es tal que rebosa la salida del cráter principal, se desmoronan grandes fragmentos, es lo que se denominan lavas bloques, que pueden tener el tamaño de una casa. En ese momento se les denominaba erráticos, bueno, eso es un término que se aplica más al glaciarismo. Y en las postrimerías de esta emisión vemos que existen, se detectan grandes fracturas en los aparatos volcánicos. Esas fracturas, como ven, afectan a uno de los conos, que está formado fundamentalmente por fragmentos de roca. Es el grado de inestabilidad que yo les comentaba antes y que está afectando a un relieve al que también, sobre el cual hay explosiones y sobre el cual hay movimientos sísmicos. Y además, algo muy característico de estas emisiones, que es que con las cenizas se emitan también bombas que han podido consolidar en el interior, aparecen en estado sólido y impactan sobre las cenizas generando estas concavidades. Luego pueden ser tapadas por nuevas emisiones, como tenemos en este caso. Cenizas y lapilis, que son fragmentos ya centimétricos, sobre ellas, ciertos niveles, cae una bomba, se empotra formando esa concavidad y de nuevo se reanuda la emisión de cenizas y lapilis, o como en este caso, ¿no?, generan esas depresiones. Aquí alguien se llevó esta a su casa, pero bueno, y sobre ella cenizas. Esta fotografía no es de Canarias, es de la isla de San Miguel de Azores, y la verdad cuando la encontramos pues fue un hallazgo muy agradable. Y finalmente, a mediados de 5 de diciembre, se hace una cartografía ya de las 10 coladas fundamentales que han afectado a La Palma. En ese momento el frente activo es solamente el que afecta a la laguna. Y les he puesto esta imagen porque es la primera fotografía que se publica hace unas 3 semanas, algo así, más o menos, y como ven, es un fiel reflejo de lo que era la colada. Y por fin llega un momento en que encontramos indicios, pero opuestos a los que habíamos visto al inicio de la emisión volcánica. Desaparece el tremor volcánico. El día 13 y en fechas consecutivas no vuelve a aparecer. La emisión de SO2, que había llegado a 54.000 toneladas, se reduce hasta 5 toneladas día. Y lo que hay es una desgasificación moderada. Y además, como ven, los movimientos sísmicos, los hipocentros, son cada vez más profundos. La deformación se amortigua y el indicio que más convenció en aquel momento de que la emisión se había acabado era que la toma de muestras se estaba realizando ya en el borde del cráter. La misión, ellos la podían dar por finalizada, no podían hacerlo público hasta que no hubiese un margen de confianza relativamente elevado sobre lo que estaba sucediendo. Y en la actualidad lo que se está produciendo es una desgasificación muy moderada, aunque esta es del 17 de diciembre, es lo que está sucediendo en la actualidad. Y esta imagen la pongo porque es representativa de lo que realmente ha sucedido en La Palma, ¿no? Una tragedia humana tremenda, con efectos económicos devastadores, emisiones masivas, millones de toneladas de ceniza, génesis de estructuras volcánicas como los tubos lábicos y los jameos, y así hemos pasado de esta situación. Aquí tienen el efusivo,
y el resto de los conos estrombolianos a esta otra, que es la que hay en la actualidad, con esa clasificación moderada. Bueno, esto son algunos datos de lo que se ha publicado. Se han publicado muchísimos más, ¿no? Referente a zonas afectadas, el abombamiento del terreno, más de 9.000 movimientos sísmicos, 200 millones de metros cúbicos de material emitido, etc. El cono tiene 200 metros de altura sobre el nivel original, etc. Bueno, estos datos están publicados. Esto sería la bibliografía utilizada y con esto doy por finalizada esta charla. Si ustedes quieren hacer alguna pregunta y yo sé contestarla, pues estaré encantado. Soy consciente de que a lo mejor se han utilizado conceptos o términos con los que no se están familiarizados. Si hay algo que no se entendiera, pues es el momento de que pregunten y yo os contestaría encantado. Muchas gracias. Se abre el turno de preguntas y si esto de el movimiento sísmico duró los días que duró, ¿se acabó y se acabó o sigue habiendo movimientos? No. Sigue habiendo movimientos sísmicos. La semana pasada, por ejemplo, los datos que se publicaron correspondían a microseísmos no detectables por los seres humanos, pero que se reflejaban en los sismógrafos. Los de ayer, por ejemplo, eran mucho más significativos. Además eran bastante prolongados. Esto no quiere decir que haya una recarga en la cámara. Vamos a ver, cuando ha acabado la emisión volcánica, se siguen emitiendo gases. Por lo tanto, en el interior hay una descompresión, luego hay reajustes. Pero eso hay que añadir que en las últimas fases de enfriamiento de un magma, por debajo de los 375 grados, que es el punto crítico del agua, ya puede aparecer agua en estado líquido. Entonces se van a generar unos fluidos, se llaman fluidos hidrotermales, de esa agua en combinación con otros elementos, con otros minerales. Y esos fluidos están en constante circulación, lo que va a dar lugar a que los sismógrafos se muevan. El volcán se ha apagado, como se quiera decir en los términos correctos, técnicos. Ahora entra en otra fase, la fase de reconstrucción de la isla. Y para planificar la reconstrucción, supongo que habrá algunas hipótesis que están en la mente de los que lo hacen. Dentro de estas hipótesis, una potencial hipótesis de reactivación del volcán que lógicamente tendría una influencia directa en la bondad de cómo y dónde se ha reconstruido, ¿qué factibilidad o inclusive en términos de probabilidad algo que pueda explicar? Vamos a ver, como hemos visto, la predicción volcánica a corto, ¿no?, se hace en función de unos indicios que hemos visto ahí, formación del terreno, movimientos sísmicos, etc. A medio y largo plazo, ahí sí que hay dificultad. Entonces lo que tenemos que es retrotraernos a la historia volcanológica de la región que estamos estudiando. Históricamente, los volcanes de Cumbre Vieja se han comportado como volcanes monogenéticos, es decir, volcanes de una sola emisión. Si nos atenemos a este criterio, entonces hemos de considerar que este volcán no se va a reactivar, o vamos a decirlo de una manera más suave, no debería reactivarse, ¿no? Porque la historia de estos volcanes es esa. Otra cuestión diferente es, ¿habrá en Cumbre Vieja más emisiones volcánicas? Ahí sí que hay que decir todo lo contrario. Claramente las tiene que haber. Estamos sobre el punto caliente que está allí debajo. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la situación. ¿Una cuestión? Sí. En relación con alguna de las cosas que se habló, no concretamente del volcán, que por cierto
interesantísima la exposición, ¿no? Muchas gracias. En relación con lo que habló de los grados que Sí. sube la temperatura y tal, pues hay un tema muy interesante hoy en día que se habla tanto de la energía, ¿no? El fundamento de la energía geotérmica. Sí. No sé si me salgo un poco Sí, del sí, tema. no, perfecto. Vamos a ver, el termalismo de origen volcánico es una fuente de energía fundamental, tan fundamental que en Islandia es la energía que se utiliza. En Islandia, cuando uno recorre el territorio islandés, es muy poco poblado y muy disperso, hay muchas granjas repartidas por todo el territorio. En todas las granjas se va a ver una pequeña estructura de la que está saliendo humo constantemente. Son yacimientos geotérmicos que se están utilizando para proveer de energía a esas granjas. Pero vamos más lejos todavía. En Reykjavik, en la capital, hay una central geotérmica muy próxima que está dotando de agua caliente natural a la ciudad e incluso calefacción urbana en algunas de las calles. Bueno, esto tiene un ligero inconveniente, claro, cuando uno se ducha huele a huevos podridos, ¿no? Pero es energía, digamos, entre comillas, gratis, ¿no? Es un aprovechamiento total de esa energía geotérmica. No sé si quedó resuelto la pregunta. ¿Y donde no hay volcanes? Bueno, vamos a ver. Donde no hay volcanes, piensen en una cosa. Las Caldas. ¿Por qué se llama así? ¿No? ¿Cuántos yacimientos tenemos de aguas termales? O sea, no hay volcanes, pero evidentemente hay proximidad de zonas magmáticas en las que se está produciendo una liberación de energía térmica que está calentando acuíferos. Entonces, puede haber un aprovechamiento relativo, porque claro, la cantidad de energía que hay es muy moderada, no sería tan aprovechable como en los casos en los que hay grandes cantidades de magma aprovechable para esa energía. Yo, si puedo hacer una pregunta también. Y si yo sé contestarte. Bueno, no sé si es tanto quizá una pregunta o más una preocupación o más una preocupación. Claro, ahora estoy en el lado de la gestión también de los municipios, ¿no? De la gestión política de las zonas. Entonces, claro, yo me imagino que soy concejal de urbanismo de un ayuntamiento en el que entra en erupción un volcán y tus calles son invadidas por coladas de lava de 2 metros de alto y cientos de millones de toneladas de ceniza. Entonces la pregunta va más, que no sé si es una pregunta que debería hacerte a ti como geólogo o más a alguien enfocado en la ordenación del territorio, ¿no? Pero ¿cómo gestionamos esos residuos? Pues no dejan de ser residuos, ¿vale? Las coladas de lava entiendo que no las van a picar enteras, pero donde llegaron hasta la mitad de un pueblo, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se suele hacer? Las cenizas volcánicas, bueno, pueden tener cierto aprovechamiento, ¿no? Yo creo que como material quizá dentro de los hormigones, o siempre se habla, ¿no? De que los romanos utilizaban ceniza volcánica y eso es lo que hizo que sus hormigones y sus historias de construcción fuesen tan duraderas. Entonces, ¿existe algún protocolo o alguna práctica con este tipo de residuos? Existe. Este no funciona. En Canarias hay una tradición que es la utilización, como vieron en el caso de la fajana antigua de la erupción del 49 de San Juan, recuerdan, ¿no? Que les dije que era cultivable. Bueno, esos materiales recién emitidos es muy difícil que tengan aprovechamiento. En la fajana de San Juan lo que se hizo fue una intervención antrópica. Entonces, en Canarias es tradicional, de siempre, la utilización de lo que ellos llaman el picón. El picón es una combinación de ceniza y lapilis. Es un material riquísimo en minerales y además
que tiene una capacidad enorme de retención de la humedad, cosa que en Canarias es muy necesario en muchas zonas. Entonces, la Fajana de San Juan se cubrió de picón y se hizo que produjera, ¿no?, que tuviera productividad en muy poco tiempo. En Lanzarote, si han visto esas imágenes de los viñedos en las cenizas, no son cenizas en sentido estricto, es picón. Y en el resto de las islas se está aprovechando el picón tanto como basamento para las vías de comunicación, que es un excelente material, como para tierras de cultivo. En cuanto al aprovechamiento, posterior aprovechamiento de una zona afectada por una colada, es muy difícil. O sea, vamos a ver, posible es, pero claro, gastándose miles de millones. Ya vieron el caso de West Manager, la islita esta de Islandia, que eso sigue como quedó en el 73. O sea, antes de intentar quitar aquello, hicieron un nuevo West Manager. ¿Alguna pregunta más? Y nada más, José, muchísimas gracias. Y gracias nuevamente a ustedes, Cauce, por habernos proporcionado una conferencia que a mí me sorprendió. Muchas gracias, don Jaime. Conocía el contenido y me sorprendió, sencillamente. Muchísimas gracias. Damos. Bueno, yo os quería, como siempre, presentar el próximo acto que tenemos aquí, que va a ser el próximo viernes 8 de abril, que ya es una persona que ya estuvo aquí en otra ocasión, que es el sociólogo Ignacio Urquizu, que presentó la última vez que estuvo aquí Cómo somos, un retrato robado de la gente corriente, de un ensayo muy bueno, y en esta ocasión va a presentar de nuevo otro ensayo, el profesor de Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, doctor del Instituto Juan March y alcalde, ahora mismo en la actualidad de Alcañiz, Teruel, que es la segunda población más importante de Teruel, y este hombre, este ensayo, fundamentalmente se centra en dos aspectos, ¿no? Una, la polarización que en este momento hay en este país, y la crispación. Y él considera que este fenómeno, que no es exclusivamente de España, sino que sobre todo está marcado a partir de Trump, del Brexit y de Putin y demás, que ahora se ha extendido a toda Europa y sobre todo en sectores importantes de la población, ¿no? Y en este libro él defiende que hay posibilidades de que, haciendo otro tipo de política, los ciudadanos, de hecho, a Cañiz llevaba 30 años el Partido Socialista sin tener un gobierno del Partido Socialista, y este hombre tuvo la suficiente, fue un revulsivo total en Alcañiz, tuvo la mayoría y en este momento está gobernando con Izquierda Unida y Ciudadanos. Y está demostrando cómo efectivamente se puede llegar a hacer otro tipo de política, ¿no? Con una gestión más abierta, más plural, mucho más, y sobre todo acogiéndose siempre a los hechos. Es decir, eso sería lo fundamental que este hombre nos va a tratar de demostrar, ¿no? Bueno, este hombre, como ya os dije, estuvo aquí en otra ocasión y sobre todo, bueno, es de los intelectuales que tenía el Partido Socialista, escribe con cierta asiduidad en el país y en la cadena SER y en el diario.es, ¿no? Entonces va a ser muy interesante lo que nos pueda aportar este hombre, porque dice que hay que sobre todo ponerse en el lugar de los demás para tener esa empatía con los ciudadanos y transmitir esas posibilidades de acabar
vamos a intentar, ¿no? Que la polarización y la crispación no llega a los niveles que estemos. Es un ensayo, yo estoy leyendo, y es un ensayo que realmente te ayuda a comprender el tema de la crispación y del momento que estamos viviendo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que os quería comentar, ¿no? Este es el cartel, ¿eh? Y está organizado por la Universidad de Oviedo, Cauce Melón, el Instituto de Empleo y la colaboración, sí, y la colaboración de nuestra. Entonces, esto es lo que... Pues nada, felicitar al conferenciante, al presentador, a la mesa, a Amelia, por la intervención tan estupenda y buena que ha tenido el conferenciante en explicarnos el fenómeno geológico de los volcanes. Gracias. Gracias.